Hola, mi nombre es Nicolás Izquierdo y hoy vamos a ver los ejercicios de la tarea 3.1.1 que son ejercicios de vectores. El primer ejercicio nos dice graficar los siguientes puntos, que sería A, 2, 4, 3 y B, 6, menos 3 y menos 5. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es graficar los planos de X, Y y Z. Entonces, una vez graficado estos planos, lo que podemos hacer es ir ubicando los puntos pero con sus coordenadas bidimensionales. Entonces, por ejemplo, primero ubicamos la coordenada bidimensional en X y Y, que sería la coordenada de 2, 4. Entonces sería el punto que está marcado. Después ubicamos la coordenada de Z y Y, que sería 4 y 3, y está marcado ahí. Y después también ubicamos la coordenada de XZ, que sería 2, 3, y estaría marcado por ahí. De cada uno de estos puntos se tiene que trazar una perpendicular que parta de ese punto y que sea perpendicular al plano que lo contiene. Entonces, las perpendiculares, al chocarse, van a juntarse en el punto A, que ese es el resultado que nosotros queríamos obtener. Si es que se desea, se puede trazar todo el resto de líneas para poder formar la figura tridimensional. Después hacemos lo mismo con el punto B, entonces damos las coordenadas en X y Y, después damos las coordenadas en Z y Y, por último las coordenadas en XZ. Entonces se traza después las perpendiculares a estas y obtenemos el punto planteado, que era B. También se puede trazar otra vez todas las líneas para poder formar la figura tridimensional. La siguiente pregunta dice, demostrar que la raíz cuadrada del coseno al cuadrado de teta x más el coseno al cuadrado de teta y más el coseno al cuadrado de teta z nos da igual a 1. Lo primero que tenemos que hacer es definir cada uno de los cosenos. Sabiendo que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, podemos sacar que para cada componente del teta x, teta y teta z, como vamos a tener aquí bx, by y bz, sería sobre su hipotenusa, que sería la magnitud del vector b que los contiene. También podemos definir la magnitud del vector b nos equivale a la raíz cuadrada de cada una de sus componentes en bx, by y bz al cuadrado sumadas. Entonces, una vez definido esto, ya podemos ir reemplazando los cosenos por lo que ya obtuvimos de bx sobre la magnitud de b, esto al cuadrado, lo mismo con by y lo mismo con bz, sumados. Después podemos sacar un mínimo común denominador, que sería el b, la magnitud de b al cuadrado, y esta magnitud de b al cuadrado nos equivale a lo que ya dijimos anteriormente, la raíz cuadrada de cada uno de esos componentes al cuadrado sumadas. Mediante eso, como está elevado al cuadrado, se puede eliminar la raíz con el cuadrado y nos queda arriba las componentes de bx, by y bz, cada una de estas elevadas al cuadrado, sobre lo mismo. Al quedarnos eso igual, lo mismo arriba y lo mismo abajo, se puede simplificar y nos da igual a 1. Raíz de 1 y nos da igual a 1. Entonces ya tenemos demostrado que la expresión inicial, que era la raíz cuadrada del coseno al cuadrado de teta x más el coseno al cuadrado de teta y más el coseno al cuadrado de teta z, nos da igual a 1. Después tenemos la tercera pregunta, que nos dice, sean los vectores u, 1, 2 y 3, 2, menos 3 y 1, y w, 3, 2 y menos 1, hallar. En el caso A tenemos que hallar u menos w. Entonces, para hallar u menos w, tenemos que ubicar los vectores a manera de IJK. También se los puede dejar así como coordenada, pero es más fácil operar a manera de IJK. Vamos esto de aquí y restamos, y se los debería separar por sus componentes en I, por sus componentes en J y por sus componentes en K. Es decir, solo se suman Is con Is, J con J y K con K. Al hacer esto, de esta operación nos queda 1 menos 3, que sería a menos 2 en I. Después sería 2 menos 2, que sería 0 en J, por lo que ya no se pone la componente en J. Y 3 más 1, que sería 4K. Entonces este de aquí sería el resultado de u menos w, y también se lo puede representar como una coordenada, que sería la coordenada de menos 2, 0 y 4. Después tenemos que hacer 3 veces el vector u menos 7 veces el vector b. Eso de ahí se lo realizaría de la siguiente forma. Primero se lo pone en las componentes IJK a cada uno de los vectores que están arriba, y después procedemos a mantener el mismo 3 multiplicado por todo eso, y también las coordenadas de u no cambiarían porque no se está realizando ninguna operación, y después las coordenadas de v sí se multiplicarían por 7. Entonces, multiplicando cada una de ellas por 7 sería 7 por 2, 14, 7 por 3, menos 21, y 7 por 1, 7. Después de esto, lo que hacemos es ya realizar la resta. Entonces sería las i's menos las i's, las jotas menos las jotas y las k's menos las k's. Entonces,
Entonces sería 1 menos 14 que nos daría igual a menos 13, 2 menos menos 21 que sería a más 23 y 3 menos 7 que nos daría igual a menos 4 en K. Finalmente eso se multiplica por 3 y nos quedaría el resultado como menos 39i más 69 en J y menos 12 en K. Entonces eso de ahí nos equivale a la operación que nos plantearon al inicio. Y también se lo puede representar como coordenada, siendo la coordenada menos 39, 69 y menos 12. Después tenemos la C que nos pide que sea 2 veces U menos V más W. Entonces primero se tiene que realizar la multiplicación de U por 2 y también la suma de V más W. Entonces para realizar esto de aquí, primero lo ubicamos los vectores como IJK en donde corresponde. Entonces después de hacer eso ya se puede proceder a multiplicar y a sumar. Entonces sería la multiplicación 2 por 1 2 más 2 por 2 4 más 2 por 3 6 en IJK menos la suma del vector V más el W. Entonces sería eso 2 más 3 5 menos 3 más 2 menos 1 y más 1 menos 1 en K se hace 0 por lo que ya no se pone la coordenada de K. Finalmente se hace la resta y sería 2 menos 5 menos 3. 4 menos menos 1 sería a 5 y 6 más 0 sería a 6. Entonces eso nos equivale a la operación planteada al inicio. Y esto de aquí también se lo puede representar como coordenada y nos quedaría menos 3, 5 y 6. Después la siguiente pregunta nos dice que sean U, V y W los vectores del ejercicio 3 hallar las componentes del vector R tal que se cumpla que 2 veces U menos V más R nos da igual a 7 veces R más W. Lo primero que hacemos es pasar la R al un lado y la W al otro lado para poder despejar R. Entonces obtenemos 6R al un lado. Después ubicamos cada uno de los vectores como IJK en donde pertenecen y ya se puede realizar algunas operaciones como la resta del vector V menos el W y también la multiplicación de 2 por el vector U. Entonces al realizar estas operaciones y pasar el 6 al otro lado como un sexto, nos quedaría un sexto que multiplica a el 2 que multiplicaba a U que sería 2i más 4j más 6k más la resta entre estos dos que era menos 2 menos 3 que iba a hacerse menos 5 menos menos 3 que se hace más 3 menos 2 nos daba igual a 1 positivo y menos 1 menos menos 1 se hace 0. Entonces ya no tiene vector en K. Después se realiza la operación interna y nos queda un sexto multiplicado por menos 3i más 5j más 6k. Se divide cada uno de ellos para 6 porque eso nos está indicando al inicio de la operación y R nos queda igual a menos 1 sobre 2 en I más 5 sextos en J y más 1 en K. Entonces esta R también se la puede representar como una coordenada menos 1, 5 sextos, 1. Entonces podemos hacer la comprobación para poder demostrar que está bien. Para realizar la comprobación se debe poner a cada uno de los vectores en la ecuación inicial que nos daban que era 2u menos v más r me da igual a 7 veces r más w. Entonces se puede ubicar la r y cada uno de los vectores donde van. Entonces se va realizando cada una de las operaciones que sería el 2 multiplicado por el vector u, después la suma entre los vectores v y r y después sería eso igualado a 7 veces el vector r más la w. Entonces al realizar estas operaciones finalmente nos queda que menos 1 medio i más 47 sextos de j más 6 en k nos da igual a menos 1 medio en i más 46 sextos en j más 6 en k, lo que quiere decir que al cumplirse la igualdad también se cumple la ecuación y el resultado que sacamos. Finalmente tenemos el último ejercicio que dice sean u, v y w los vectores del ejercicio 3 hallar los escalares c1, c2 y c3 tales que c1 por u más c2 por v más c3 por w nos da igual a 6, 14 menos 2. Entonces lo que hacemos aquí sería primero ubicar cada uno de los vectores donde iban y después lo que haríamos sería multiplicar a el c1, al c2 y el c3 por cada una de las componentes. Después de multiplicar por las componentes lo que haríamos sería ir separando a cada una de sus componentes en i, j y k por individual. Entonces todas las i's en un lado, todas las j's en otro y todas las k's en otro. Y eso igualado a lo que nos daba inicialmente el ejercicio. Entonces como cada una de estas componentes representa a su componente en el resultado, es decir este c1 más 2c2 más 3c3 nos representa a la coordenada 6i, entonces podríamos igualar a cada una de los componentes por su componente resultante. Al hacer esto podemos generar tres ecuaciones. Entonces la primera ecuación sería c1 más 2c2 más 3c3 nos da igual a 6, la siguiente ecuación sería 2c1 menos 3c2 más 2c3 nos da igual a 14 y la siguiente sería 3c1 más c2 menos c3 nos da igual a menos 2. Con estas tres ecuaciones con tres incógnitas ya las podemos resolver por cualquier método de resolución de ecuaciones que nosotros queramos, pero en este caso lo voy a resolver mediante Cramer. Lo que tenemos que hacer es primero plantear nuestra matriz de coeficientes y después planteamos tres matrices distintas que va a ser cambiando a la primera columna, la segunda columna y la tercera columna sucesivamente, la vamos cambiando por el vector de resultados que era 6, 14 menos 2. Entonces así sacamos a 1, después sacamos a 2 reemplazando por la columna 2 y a 3 reemplazando por la columna 3, el 6, 14 y el menos 2. Una vez hecho esto ya vamos a ir sacando sus determinantes. Entonces acá
sacamos la determinante de la matriz de coeficientes mediante Sarrus y esto nos da igual a 50. Después sacamos la determinante de A1, también nos da igual a 50. La determinante de A2 nos da igual a menos 100 y la determinante de A3 nos da igual a 150. Aquí ya podemos definir a C1, C2 y C3. C1 que nos da igual a la magnitud de A1, la determinante de A1 sobre la determinante de A que nos da igual a 50 sobre 50 que sería igual a 1. Después tenemos C2 que sería la determinante de A2 sobre la determinante de A que nos da igual a menos 100 sobre 50, nos da igual a menos 2. C3 que nos daría igual a la determinante de A3 sobre la determinante de A que sería 150 sobre 50 que nos da igual a 3. Entonces ya podemos obtener aquí C1, C2 y C3. C1 que nos da igual a 1, C2 que nos da igual a menos 2 y C3 que nos da igual a 3. Entonces con estos resultados podemos hacer una comprobación. Para realizar la comprobación lo que tenemos que hacer es ubicar a C1, C2 y C3 donde estaban inicialmente en la ecuación y a cada uno de los vectores donde iba. Entonces al ir realizando estas multiplicaciones ya obtenemos los siguientes vectores y al sumarlos obtenemos que 6i más 14j menos 2k nos da igual a 6i más 14j menos 2k. Podemos identificar que el resultado está correcto ya que la igualdad se cumple.